Bien, chicos, aquí está nuestro primer ejemplo para explicarle un poco cómo se utiliza la herramienta, las diferentes herramientas del Excel. En este ejemplo sacado del texto Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias, podemos ver que el mismo está refiriéndose a la variable tiempo de secado en horas de cierta marca de pintura esmaltada. Esto un poco tratando de utilizar ejemplos aplicados a ingeniería. Los datos ya los he acomodado en forma vertical en una columna, lo cual es muy importante al momento de trabajar. Yo, para cuestiones de facilidad, de trabajar mejor, más cómodo, voy a copiar los datos. Voy a abrir acá una hoja, la hoja 2. Voy a copiar los datos con pegar acá, copiar y pegar usando las herramientas del portapapeles. Y en la celda A1 voy a colocar la variable tiempo. Bien, como hemos estado trabajando diferentes técnicas estadísticas descriptivas, en esta ocasión vamos a comenzar trabajando las medidas de tendencia central. Las medidas, vamos a poner acá medidas estadísticas, que ya saben que entre ellas está las medidas de tendencia central. Recordemos que está la media, la mediana, la moda. Y tenemos las medidas de dispersión, también conocidas como medidas de variabilidad. Y entre ellas tenemos el rango, la desviación estándar, la varianza y la última que vimos, el coeficiente de variación en porcentajes. Estas son las medidas estadísticas que por lo pronto hemos visto en clase y que teníamos como propósito pues trabajar en Excel, situación que no se llegó a dar. Bien, podemos trabajar de una manera muy sencilla utilizando las fórmulas o las funciones. En este caso vamos a utilizar las funciones. En el caso de las funciones, para la media utilizaremos la función promedio. Para el caso de la mediana, asimismo la función con su propio nombre. En el caso de la moda, vamos a utilizar por lo pronto la función moda.1. En el rango tenemos que utilizar una fórmula. Vamos a colocar aquí fórmula que combina las funciones máximo y mínimo. O sea que tenemos que utilizar dos funciones, máximo y otra función que es mínimo. Y hacemos entonces la diferencia, es decir, restamos, se hace una resta del mínimo al máximo, es decir, que hacemos el valor máximo menos el valor mínimo. En el caso de la desviación estándar, sí podemos utilizar una función. La función lleva un nombre muy sencillo, que es des de desviación estándar. En el caso de la varianza, vamos a poner var, y en el caso del coeficiente de variación, sí tenemos que utilizar una fórmula que es dividir el rango, perdón, la desviación estándar, la desviación estándar entre la media multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí para mayor claridad, dividir. Puede hacer una división y luego una multiplicación, que es lo que tenemos que tener clarito. Bien,
Para estos mismos datos que tenemos aquí, las teclas de función usando el teclado Control N nos activa la negrita. Y si no tienen manejo del teclado, pueden ir con el mouse directamente y activar la negrita. Esto es para resaltar un poco lo que estamos haciendo. Bien, después que tenemos esto, voy a agregar aquí una columna, la columna D, para que ustedes puedan entonces ver los resultados. Ok, aquí voy a poner resultados. Ok, entonces vamos a utilizar las funciones que aquí hemos puesto, ¿no? Entonces igual, cada vez que empezamos una fórmula o una función, vamos a colocar el signo de igual o podemos comenzar con el signo de más. En este caso lo voy a dejar con el signo de igual. Colocamos promedio. También pueden ver que cuando colocan la letra inicial se activan todas las funciones que tienen esas letras como coincidencia. Pueden escoger, por ejemplo, en vez de escribir la palabra completa, promedio. Y se les activa el paréntesis esperando que se les indique el número que vamos a promediar. En este caso es un rango, así que vamos a seleccionar desde el 3.4 al 4.8. Observen que el rango entonces dice que empieza en la A2 y termina en la A16. Entonces la sintaxis es A2, 2 puntos, A16. Aquí cerramos el paréntesis y le damos Enter. Aquí entonces ya vemos el resultado de la media. Vamos a cerrar un poco acá. Vemos que también, voy a insertar otra columna acá, por cuestión de presentación, para separarlo un poco del nombre de la función. Aquí entonces vamos a reducir en decimal. Ustedes ven que dice número y vamos a reducir aquí. Bien. Aquí entonces nos dice que el tiempo de secado de la pintura es de aproximadamente 3.8 horas. Vamos a obtener la mediana. Nuevamente comenzamos con el signo de igual y escribimos el nombre de la función que hemos dispuesto en la lista, ¿no? Aquí observen que dice mediana. No escogemos ni la cotada, ni media armónica, ni media geométrica, que son otros tipos de medias, sino que buscamos la que dice mediana. Doble clic y se escribe. Nuevamente se abre el paréntesis esperando el rango de datos. Seleccionamos el rango de datos, cerramos paréntesis y le damos Enter. Ya tenemos allí la mediana y ahora vamos a escoger la moda. Entonces, moda.1, observen que está moda.1, moda.varios. Al final también aparece moda. Este triangulito amarillo significa que esta es una función que esto corresponde a las versiones anteriores del Excel. Entonces aquí vamos a escoger, vamos a escribir de nuevo moda.1. Ahí se escribe, nuevamente marcamos el rango. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Ahora, la pregunta es ¿por qué escogimos moda.1 y no moda.varios? Sabemos que en el caso de la moda pudiera darse diferentes situaciones. Una, que no existe. Dos, que existe una sola. O tres, que existen más de una moda. En el caso de querer que el programa seleccione todas las modas que pudieran existir en el conjunto de datos, entonces escogeríamos moda.varios. En ese caso, moda.varios, para que estas funcione tendríamos que haber señalado previamente las casillas en que queremos que aparezcan las modas. Por ejemplo, vamos a suponer que esperamos que aparezcan 3 modas. Entonces ponemos allí moda.varios. Vamos a escoger acá y le damos Enter. En este caso, observen que aparecen solamente 2 modas. Y al final, pues, vemos que no hay más nada. De todas maneras, siempre el Excel te envía mensajes. Si quieren corroborar esto, ¿verdad? El 4.8 que ya no los había sacado, observen que en este caso
eligió la moda con el valor más alto y la del menor valor la omitió. Puede ser también que fue la primera que encontró. Si observamos en la lista, está el 4.8. Eso lo tendríamos que verificar, ¿verdad? Entonces vamos a ordenar los datos porque así es más fácil para visualizarlo. Vamos a ponerle un decimal aquí para que todo tenga una presentación uniforme. Entonces vemos aquí están los dos valores 2.8 y los dos valores 4.8. Es decir que entonces en efecto existen dos modas. ¿Ok? Entonces vamos a colocar el 4.8 aquí abajo porque ya sabemos que son dos. Y aquí, bueno, en rango decíamos que es la diferencia del máximo y el mínimo. En ese caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la función max. La voy a escoger. Me abre el espacio para el rango. Lo escojo, aunque aquí ya lo podemos ver, ¿verdad? Máximo y el mínimo como hemos ordenado los datos. En el caso de que fueran 1000, 2000, 3000 datos, podríamos ordenarlo y ubicarlo. Pero si no, lo ideal sería entonces trabajar con las funciones tal como lo estamos haciendo aquí. Le decimos al programa que busque el máximo y el mínimo. Le señalamos el conjunto de datos y cerramos. Le damos Enter. En este caso, si nosotros vemos 5.6 y 2.5 y lo hiciésemos aparte, vamos a hacerlo aquí a un ladito. Escribimos 5.6 menos 2.5, vamos a ver que da 3.1. Es decir, que el programa ubicó el valor máximo y ubicó el valor mínimo y hizo la diferencia tal cual se lo pedimos. En el caso de la desviación estándar y la varianza, tenemos que lean siempre los mensajes que nos aparecen o la descripción de la función que nos muestra Excel. En el caso de la desviación estamos viendo dos desviaciones estándares. Una que dice .m, aquí nos dice calcula la desviación estándar en función de una muestra. Y si colocamos el puntero sobre desves.p, nos dice que calcula la desviación estándar para una población. Entonces, en este caso, suponiendo que los datos son una muestra, vamos a escoger desves.m. Igual, el mismo procedimiento, marcamos el conjunto de datos, cerramos y le damos Enter. En el caso de la varianza, igual, siempre empezamos con igual, recuerden, vamos a ver la misma situación, var p y var.s. En var.p nos dice que es para calcular la varianza de una población y en var.s para calcular la varianza de una muestra. Esta es la que yo quiero, bajo el supuesto de que estamos trabajando con una muestra. Es decir, que estamos haciendo estimaciones. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Para cuestión de formateo, es decir, de presentación, vamos a reducir decimales, vamos a dejarlo a propósito con 2 decimales y ahora vamos a calcular el coeficiente de variación. Tenemos que es la fórmula de desviación estándar entre la media multiplicado por 100. Comenzamos con el signo de igual, no debemos olvidarlo que para que nos haga el cálculo hay que escribirlo. Buscamos el resultado donde está la desviación estándar, que es 0.97, diagonal o slash, que es para dividir, y ponemos entonces donde está la media. Multiplicamos, es el asterisco, por 100. Esto nos va a dar como resultado 25%. Otra forma, si no quieren poner la multiplicación por 100 para que se vea el resultado porcentual, sería quitarle el por 100 aquí, nos va a dar el resultado en decimales y vamos a colocar o utilizar el formato de número que aparece acá y va a ser la multiplicación directamente, tal como vemos aquí. Entonces, ahí tendríamos el resultado de las medidas de tendencia central utilizando las funciones.